Bueno, jóvenes, pues bienvenidos a esta materia. Vamos a recapitular acerca de lo que vimos en la clase pasada. ¿Tienen alguna duda con lo que vimos en la clase pasada, para los que estuvieron presentes? ¿No? No, profe, yo no recuerdo muy bien. Uh-huh. ¿Siri? Vimos algo sobre los procesos administrativos, ¿no? Sí, estuvimos viendo acerca de la importancia del proceso administrativo, que dentro del ramo empresarial, si no se siguen como lo marca la administración, puede ser un poco tardado el resultado. El resultado puede ser un poco tardado y sobre todo puede haber malos entendidos porque pues el proceso no se está llevando como tal. Hay que estar bien preparados para ello. Como su nombre o la primera palabra del proceso es la planeación, pues tenemos que planear. Aunque a muchos no nos guste planear, en lo personal por lo regular no se planea a detalle. Nos dejamos llevar por el instinto, por las emociones, por el gusto, por el orgullo, por lo que sea, en su mayoría de las veces y muy poco por la razón. Lamentablemente así es, por las costumbres y principios que traemos. Sin embargo, podemos tener mejores resultados si planeamos las cosas. En las organizaciones, si ustedes se dan cuenta, da muchos resultados cuando se planea, cuando el proceso está bien detallado. Por eso existe la planeación dentro del proceso como número uno. Planeación, organización, la dirección y el control. Imagínense ustedes una empresa sin control, sin dirección, sin planeación. ¿Cómo sería? ¿Cómo serían esas empresas? Yo conozco muchas, sobre todo donde trabajé hace muchos años, que no le daban una importancia a lo que viene siendo un proceso, donde pues cada individuo dentro de la organización piensa que tiene la razón. Y cuando cada individuo dentro de la organización piensa que tiene la razón, entonces no se llega a un acuerdo como tal. Como les comentaba en una de las clases, por eso dentro de los procesos se crea una filosofía y hay culturas que las propias empresas van creando para, para tener un camino, para guiar a todos los empleados, porque las empresas se hacen de empleados, no nada más de lo material, no de la estructura, sino las empresas crecen por los empleados. Entonces, cuando hay una filosofía o una cultura que guía a los empleados por el mismo camino para lograr sus resultados, entonces las empresas crecen demasiado rápido. Pero cuando todo te lo dejan al que, pues hazlo como tú creas, pues entonces lo hago como yo crea, pero si el que me va a revisar no cree lo que yo estoy haciendo, pues entonces ahí es donde empieza el conflicto. ¿Sí? Sino la información debe de caer en cascada, de arriba para abajo. ¿Por qué de arriba para abajo? Aunque debemos de escuchar a los empleados del nivel operativo, pero la toma de decisiones siempre se da arriba en la jerarquía. Si hablamos de un organigrama, está dentro de los primeros niveles, lo que son los niveles directivos, o en su defecto los niveles medios, donde están las gerencias. Bien, entonces vamos a ver los tipos de empresas, tipos y clasificación. ¿Qué es una empresa? Primero, para poder definir todo lo que viene siendo un proceso, pues debemos de tener en mente el concepto de lo que es empresa. No es lo mismo negocio
Perdón, no es lo mismo negocio que empresa. ¿Qué es un negocio? ¿A qué le llaman un negocio? ¿O cuál es la diferencia? A ver quién dice yo. ¿Cuál viene siendo la diferencia entre un negocio y una empresa? Pues una empresa es algo que está estructurado, ¿no? Que tiene que tiene también hasta bases legales, puede tener un acta constitutiva, puede estar constituida de varias personas, ¿no? Tiene a lo mejor un objetivo o varios definidos. La otra era que un negocio. Un negocio, puedes tener un negocio sin tener a lo mejor una empresa o dentro de la empresa pueden existir diferentes negocios. Ok, bien. Hace rato hablamos acerca de, de las negociaciones. Bueno, ese es otro tipo de proceso, el proceso de la negociación. Sin embargo, bueno, para poder tener un concepto acerca de lo que es un negocio y lo que es una empresa, tenemos que desligarnos ahí en ese momento acerca de un proceso de negociación, sino más bien vamos a enfocarnos a un concepto como tal. Un negocio es pequeño. Un negocio puede ser, pues, la señora que vende tamales. Un negocio se crea en casa con una, dos, tres personas, hasta 7, 8 personas, porque ya después de esa cantidad ya podemos considerarla como empresa legalmente constituida. Como decía Sadik, una empresa es una empresa legalmente constituida. Sin embargo, un negocio no. Un negocio puede ser la señora que vende dulces en la esquina, la que vende tamales. Esos pequeños negocios, así los podemos denominar como tal. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener muy conceptualizados el término negocio. ¿A dónde vas? A mi negocio. Pero si tu negocio tiene 100 personas que trabajan, no es un negocio, es una empresa legalmente constituida. Ya después, viendo lo que hablamos hace rato acerca de un proceso de negociación, ya es otra cosa. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Sí, sí. Ok. Muy bien. Entonces, una empresa es un sistema. Recuerden que un sistema está compuesto de muchos procesos. Para entender un poco más, si nos basamos en una computadora, la computadora está compuesta por un sistema detallado de microchips, de la pantalla, del teclado, o sea, todo el conjunto que está integrado desde adentro hasta la parte de afuera físicamente hablando, todo eso forma parte de un sistema. Igual pasa en la empresa. Los departamentos, los cargos o los puestos, desde el nivel más alto hasta el nivel más bajo, todo forma parte de un sistema. Cobranza, ventas, etcétera. Todo forma parte de un sistema. Para poder ejemplificar este sistema, si ustedes se dan cuenta, en las empresas de comida rápida, como es McDonald's, como es Kentucky Fried Chicken, o otras empresas de este estilo, ya están bien sistematizadas, donde puede faltar el gerente y no pasa nada. Llegan los empleados y hacen su trabajo como si nada, porque ya saben qué hacen del inicio, preparar pues todo lo que viene siendo la materia prima o los insumos para hacer las hamburguesas o para hacer el pollo Kentucky. Entonces, ya está sistematizado, ya sabe quién va a preparar el pan o como se llame para las hamburguesas, la lechuga, el jitomate, quién los va a partir. Ya hay un sistema como tal, independientemente del sistema de la caja de que te cobra, todo en conjunto, internamente hablando, todo forma parte de un sistema. ¿De acuerdo? Y de eso se trata, ¿no? De las empresas, donde si falta el dueño, pues que no se cierre la empresa. Yo no veo a un Walmart con Walter Sam adentro, que esté supervisando cada uno de los Walmart. Yo no veo a un Sears o Sanborns. Nunca he visto a Carlos Slim que esté ahí en cada una de las sucursales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un sistema donde hay un encargado y todos los demás son responsables de su propia actividad.
Entonces, así es como debe funcionar. Debemos de quitarnos esa frase que se tenía, a ojo del amo engorda el caballo. No sé si se acuerdan de esa frase. No, profe, yo no. Sí, claro. Sí, a ojo del amo engorda el caballo. Pues quería decir que si el dueño no estaba en su negocio, pues No iba a prosperar. no iba a prosperar. Sin embargo, no es así. El dueño debe de ser más inteligente que los empleados. El director debe de ser más inteligente que los empleados. Por eso son directores, por eso son dueños, por eso están en el nivel que están. Es que me va a nacer robo hormiga. Bueno, por eso hay un sistema. Dirá, creo que fue Odín Dupeirón, en una de sus conferencias. Hasta para los robos, los dueños necesitan estar preparados, porque en cualquier parte puede suceder esa situación y se tiene que tener pues dinero para sustituir eso que se pueda ocasionar. ¿Sí? Pero no pensemos en eso, mejor pensemos en un negocio próspero. Para que haya un negocio próspero, pues el dueño, el director, debe de capacitar a sus empleados y crear un sistema donde si el dueño no está, pues él sabe perfectamente que los empleados van a trabajar a través de un sistema. Llegan, abren Sí. el negocio, ya cada quien debe de saber lo que tiene que hacer en su cargo. Si la secretaria, pues el cargo que le corresponda, al gerente de ventas, lo que le corresponda, al de compras, al de finanzas o al de administrativo. Y así sucesivamente cada quien ya tiene un cargo para poder realizarlo durante el día, durante la semana, durante el mes, durante el año, como sea, pero eso no se da solo. A veces queremos dejar a los empleados solitos. No, los empleados deben de sentirse acompañados, porque el empleado que tú desatiendas, pues al rato va a hacer lo que él crea conveniente y pues todos queremos tener la verdad. Todos decimos, no, pues mi acción es la correcta. Y llega otro, no, pues tú estás mal y mi acción es la correcta. Y llega otro, pues entonces no. Por eso es importante capacitarlo. Es importante capacitarlo para guiarlos por el camino que el dueño quiere. Entonces, dice aquí, una empresa es un sistema que interacciona con su entorno, materializando una idea de forma planificada, dando satisfacción a unas demandas, las demandas por lo que hay con los clientes. Tenemos que satisfacer las necesidades de los clientes. Piensen en los clientes. Hay algunos autores, y también yo les doy la razón, porque primero debemos de iniciar de adentro para afuera, porque tú no puedes ofrecer al cliente lo que no tienes. Entonces, primero debemos de empezar desde nosotros como empresa, de aquí, planear, organizar, dirigir y controlar para poder satisfacer esas necesidades del cliente. Las demandas, ¿sí? A través de una actividad económica, la actividad económica pues es la organización, requiere de una razón de ser. ¿Cuál es la razón de ser de tu negocio? Si es que tienes negocio, ¿por qué abres un negocio? Muchos piensan que abrir un negocio es para hacerme rico. Sí, qué bueno, ojalá y así sea, que todos nos hiciéramos ricos con un negocio. Y bendito todos los negocios, porque de los negocios podemos tener ingresos en muchas familias, con muchas familias. Pero, ¿cuál es la razón de ser? La razón de ser de todos los negocios debería de ser satisfacer las necesidades de los clientes a través de un producto de buena calidad y servicio también de calidad. ¿Por qué? Porque eso te va a traer el dinero en automático. Si yo quiero ser rico, primero debo de pensar en mis clientes y en mis empleados, porque ellos son los que deben de sentirse contentos en primer lugar, antes que yo, para que yo al final obtenga las remuneraciones correctas que en mi mente están.
Por eso dice aquí, requiere de una razón de ser, una misión, una estrategia, objetivos, tácticas y unas políticas de actuación. ¿Cuál es la razón de ser de tú como individuo para estar aquí en esta vida? ¿Cuál sería tu razón de ser? Ya como profesionistas, pues es servir a los demás, pensar más en la sociedad que en uno. Como profesionistas, ya sea licenciados, con maestría, con doctorado, ya se piensa más en una sociedad, porque ves el resultado de causa y efecto. Siempre hay que tener en mente, ustedes como negociadores internacionales, siempre deben de tener en mente la relación de causa y efecto. ¿Qué es lo que hago ahorita y qué me va a repercutir a futuro? Debemos de pensar siempre en el futuro, en las consecuencias, porque a veces decimos, no, hay que vivir el presente, sí, pero ¿cuáles son las consecuencias futuras? Hablando de la organización. Se considera empresa toda entidad o ente independiente de su forma jurídica que ejerza una actividad económica. Una empresa legalmente constituida ya tiene ese nombre como tal, empresa. ¿Sí? Otra idea que les puedo dar acerca de un negocio, bueno, aquellos que quieran o que venden autos y que empiezan vendiendo su auto y después compran otro y venden otro auto y aquí en corto desde casa lo venden, pues ese es un negocio. Y cuando ponen un lote de autos donde tengan 20, 30 autos, hablando de autos usados, donde tengan un lote de autos, pues ya es una empresa, porque ya van a tener empleados, tienen que registrarla. Un maestro, por ejemplo, un maestro que dé clases o asesoramiento a algunos alumnos y que cobre por ellos, es un negocio. Pero cuando el maestro ya pone una escuela, pues ya es una empresa. La escuela es una empresa. Entonces, así es como van creciendo los negocios. ¿Sí me explicó? Sí. Bien. Entonces, la empresa es el conjunto de capital, administración y trabajo dedicado a satisfacer unas necesidades en el mercado. El mercado somos todos nosotros. No confundan el mercado Malibran, ese es otro tipo de mercado, o el mercado, ¿cómo se llama el otro? Hidalgo. ¿Sí? No confundan, ese es otro tipo de mercado donde se obtienen pues víveres para nosotros. Sin embargo, el mercado como tal, desde el punto de vista de mercadotecnia, somos todos nosotros, todos los seres humanos, formamos parte de un mercado. Clasificado o segmentado, como quieras puedes clasificar tu mercado. Una organización o actividad económica, especialmente una organización de negocios. También el concepto de empresa, grupo social, en el que a través de la administración de sus recursos, del capital y del trabajo, se producen bienes o servicios tendientes a la satisfacción de las necesidades de una comunidad. Ese es otro de los conceptos. Bien, y aquí tenemos la clasificación de las empresas. Así lo podemos considerar. Según el tamaño o el número de trabajadores en la plantilla, microempresas o negocios de 0 a 5 trabajadores. Pequeñas empresas de 5 a 50 trabajadores. Aquí es cuando ya podemos nosotros empezar a considerar a la empresa legalmente constituida. Aquí, en la pequeña. Porque puede llegar hasta 50 trabajadores y ya necesita de qué? De tener un registro ante Hacienda, necesita de tener un permiso de uso de suelo, necesita tener, pues, a lo mejor 10, 12 trabajadores con un salario. Una mediana empresa va de entre 50 trabajadores hasta 250 trabajadores.
como dice aquí, algunos autores entre 50 y 500. Bueno, eso es lo de menos, pero va a depender también de los ingresos de la compañía. Algunos los miden a través de los ingresos anuales. Sin embargo, bueno, lo más correcto para medir una empresa está entre los 50 y 250. Y las grandes empresas sobre los 250 trabajadores, algunos autores sobre los 500. Grandes empresas, Coca-Cola, Bimbo, Lala, TAMSA aquí en Veracruz, la Volkswagen que tiene casi 30,000 empleados. Imagínate la Volkswagen, 30,000 empleados. Es una ciudad como Cardel. Aquí donde yo vivo está el Rastro y también pues es una empresa grande entonces porque sí hay como 500 trabajadores. Ajá. El Rastro. ¿Por dónde queda eso? Eh, por Santa Fe es Ciasa también es Ciasa el Rastro. Son los que venden carne a las a su carne y esas distribuidoras de carne. Ah, ok. Su carne, Sí, H. Drago. ¿no es a donde hay cientos de reses? Ahí rumbo a Soledad. Ándale. Oye, No, esa rumbo a Soledad, de ahí las traen aquí a donde yo vivo. Y aquí ok. las matan y las procesan. Entonces, Porque imagínate, o sea, son cientos de reses. A veces yo matan digo, 650 no, vacas diarias. Imagínate, y para llevar un control, 650. imagínate de alimentos, las toneladas de alimentos diarias. Sí, sí El está cañón. billetote que deben de estar invirtiendo ahí. Eh, Sí, a mí antes me gustaba la ganadería, me gustaban los animales de campo, sí, vacas, caballos y todo eso, aunque aparento otra cosa, pero es ya por mi actividad, ¿no? Pero sí me gustaba sí, mucho lo que eran las vacas, caballos y todo eso, y yo decía, en algún tiempo voy a tener mi propio rancho, claro. no se hizo, pero a mí me llama mucho la atención. Cuando paso por ahí, me gusta siempre voltear para allá, pues mi mente Hasta el trabaja. olor, El olor, hasta el olor le gusta. pues es que no es feo, ese Sí, olor no es feo, es sí, no, agradable. no, sí. Es Sí, un hay olor a muchos que les campo. da, pero es natural, así, ajá, yo también lo percibo así, Sí, natural, así, pero pero imagínate, ¿no? Son, híjole, cientos de sí, animales. Qué bonito se ve ahí. Y la cantidad de personas que han de trabajar. sí, da mucho trabajo Agua, aquí. el alimento, toneladas diarias, toneladas de alimentos que hay. No sé si los demás que están escuchando se han ido por allá. Y si no, les aconsejo que se vayan a dar una vuelta y se paren un ratito ahí para observar la gran cantidad de animales que hay. Qué bonito es el campo. Confirmo, profe. ¿Mandé? Confirmo, digo. ¿Sí? ¿Ya te ha tocado ver? No, porque todos mis tíos son ganaderos, entonces por eso digo. Sí, sí, qué bonito es el campo, ¿eh? Yo vengo de un pueblo, en aquel tiempo pues era casi rancho, pero pues ya es pueblo. Se llama Zaragoza, Puebla, y está en el estado de Puebla, Ah, aproximadamente aproximadamente a 3 horas de aquí de Veracruz para allá. Ya cambió mucho, ¿eh? Yo he estado más tiempo en Veracruz, aquí en Veracruz llevo 13 años pro- viviendo, llevo 13 sí, años profe, viviendo. porque no se le escucha ni el acento así poblano, no se le escucha. No, porque he estado en muchas partes por mi trabajo, gracias a Dios, pues he estado en muchas partes por trabajo. Yo inicié trabajando en Puebla, en la capital, para una empresa chilena. Y bueno, gracias a la visión que tenía esa empresa, pues creció. Cuando yo entré, nada más éramos 3 sucursales. Estaba la de Puebla, la de México y la de Monterrey. Éramos 3 sucursales. Ah, Y ya, fue cre- ya con eso me dijo todo, profe. Y yo también tengo un amigo que trabaja ahí. Ajá. Sí, usted dice en la Big Cola. No, ¿Cómo? en la Big Cola No, no, es otra empresa. es otra. Ajá. Entonces fue creciendo y cuando yo me salí, tardé 7 años con 7 meses para esa empresa. Cuando yo me salí, ya éramos 11 sucursales y dividieron por países. A México
lo dividieron en país del norte, país del centro y país del Golfo. Entonces yo me voy para Jalapa, me proponen el crecimiento como director para Jalapa, me voy para Jalapa, después me proponen el crecimiento para la zona de Monterrey, coordinando Monterrey, Reynosa, Matamoros y Tampico, y allá estoy. Y ya después pido mi cambio y me lo dan para Veracruz, y desde hace 13 años estoy radicando en Veracruz. O sea, ya soy mitad poblano y mitad jarocho. Sí. Casi, bueno, la mitad de mi vida ya la llevo radicando aquí en Veracruz. ¿Qué se siente ser así, profe? Profe, entonces, aparte de dar clases, dar más clases los fines de semana y entre semana trabaja. Bueno, ahorita No. sí, en el 2019 me fui para Cancún, ya no trabajo para esa empresa desde hace ya mucho tiempo, pero en el 2019 me proponen la gerencia comercial para una agencia de autos en Cancún, Quintana Roo, exactamente en la ciudad, en Plaza Américas de Cancún, Quintana Roo. Ahí está la sucursal. Y me voy para allá en el 2019 y en marzo nos llega la pandemia. Y pues por indicaciones de los más altos mandos tuvimos que cerrar la sucursal y pues bueno, nos vemos mermados en muchas situaciones, tanto en actividades como a nivel económico, y pues por seguridad decido ya venirme otra vez a Veracruz. Y el año pasado, en, en mayo, en mayo me vengo para Veracruz y en julio, a finales de julio, renuncio para la empresa y ya me quedo en Veracruz mejor. Me gusta Veracruz para vivir, me gusta Veracruz. Órale. Imagínate, Qué estuve en Puebla con casi 4 millones de habitantes, la capital de Puebla. En Monterrey con casi 5 millones de habitantes, Monterrey. Y, y Veracruz con 1,5 millones de habitantes y prefiero vivir en Veracruz. Dicen, pero pues en Puebla hay mucho más cosas. Sí, pero yo prefiero la tranquilidad. Sí, concuerdo. Sí, prefiero la tranquilidad. Bueno, es parte de eso. Sí tengo experiencia laboral porque he sido director, he sido coordinador, he sido gerente, he sido cobrador, he sido vendedor. Bueno, vendedor sigo siendo todavía, pero yo en esa empresa inicié como ejecutivo de cobranza y de ahí pues me involucré mucho a la parte administrativa y como director y ya fui creciendo. Fui director de posgrados, estuve a cargo aquí en la Universidad de Oriente, estuve como director de posgrados. Bueno, esa es un poco de mi reseña. Hablando de las características de la empresa y de los cargos, se los comento a ustedes porque pues, les puede servir también como parte Sí. de un ejemplo. ¿Sí? A veces pensamos que tenemos todo ya, pero no, día a día tenemos que aprender, tenemos que ser humildes, tenemos que aprender de todos y de todos. Se aprende de los empleados, se aprende de los que te enseñan directivos y se aprende de la vida en general. Bien, continuamos. ¿Qué hora es? Todavía falta. Ahora sí Sí, se me está yendo el tiempo lento. ya ve. Bien. Según el sector actividad, bien, tenemos aquí para poder clasificar las empresas como empresas del sector primario, también denominado extractivo. ¿Cuáles son esas? ¿Me ayudas a leer, por favor, Gerardo? ¿Me ayudas a leer el primero, que son empresas del sector primario? Ya, profe, es que se me había quedado trabado el micrófono. Sí. También denominado extractivo, ya que el elemento básico de la actividad se obtiene directamente de la naturaleza agrícola, ganadera, caza, pesca, extracción de áridos, agua, minerales, petróleo, energía eólica, etcétera. Ok, muy bien. Entonces, eso es el sector primario. Si nosotros no le damos importancia al sector primario, lo demás no nos va a dar. No nos va a dar
hacer un edificio, no nos va a dar para fundir el metal, no nos va a dar para construir un auto, no nos va a dar para comer. Debemos de darle, aunque suene repetitivo, hay que darle importancia a lo importante. Esto es la base de todo en la vida es el sector primario. ¿Sí me explicó? Entonces, todos los países deben de darle esta importancia a ese sector. Cuidarlo a detalle. Deben de cuidar las tierras para las siembras, deben de cuidar la minería para la extracción, deben de cuidar el petróleo, deben de cuidar la agricultura, ganadería, caza, la pesca. Si tú no cuidas eso, lo demás no se da y al rato nos vamos a estar enfermando o muriendo de cualquier cosa. ¿Sí? Porque esto es la base. Si nosotros tenemos mucho cuidado con la producción de todo ello, lo demás se viene dando solito por añadidura y vamos a hacer mejores cosas todavía. Pero si lo primero se acaba, estamos destruidos. Si se acaba el agua, imagínate, no sé si han vivido en México. En México, ¿cómo carecen de agua? Es terrible, están secando las presas. Ya no hayan de dónde extraer el agua. En la Ciudad de México. Imagínate, son 12 millones de habitantes, 12, casi 13 millones de habitantes. Obviamente, pues todos circunvecinos, ¿no? Porque hay ciudades, Nesa, Toluca y todas esas ciudades circunvecinas ya se pegaron mucho a la Ciudad de México. Entonces, entre todas ellas, casi 13 millones de habitantes. Y las presas más cercanas se están secando. ¿Por qué? Porque de ahí extraen el agua. No sé si han escuchado hablar de la presa de Valle de Bravo. Alguien que conozca Valle de Bravo o han ido, no sé si han escuchado hablar de esa presa. Sí he escuchado hablar, no he ido. Ok, es un lugar muy bonito, era un lugar muy pintoresco donde todos los políticos y artistas hacían sus casas, sus residencias, porque pues la laguna era lo que era, la laguna les daba vida, era vitalidad para ese pueblito pintoresco. Inclusive para que tengas una idea, encima de la laguna había un restaurante flotante y eso llamaba la atención para todos los turistas. Encima de la laguna había un restaurante flotante y se veía bonito cómo el restaurante estaba flotando y pues tú comiendo en el restaurante, bien bonito, o sea, ni se sentía que estuviera flotando, era muy leve el movimiento, muy leve. La última vez que fui, ya hace, ¿qué será? Como 8 o 9 años. ¿Dónde creen que estaba ese restaurante flotante? En el fondo En del el agua. piso, en el piso. Ya no era flotante porque ya formaba parte de una, o sea, el piso ya era el sostén, ya no flotaba porque ya la laguna tenía de su tamaño original casi la mitad, imagínate, casi la mitad del agua. Se veía terrible, y se veía hasta feo, abandonado el lugar, porque la laguna le daba vitalidad. Y bueno, ya el pueblito en sí, pues sí, sigue estando bonito porque hay artesanías, muy bonito, muy padre el lugar. Pero la laguna en sí y su alrededor de la laguna, que también era muy padre, ya no. Pero es que como está cerca de México, Valle de Bravo está a hora y media de la Ciudad de México, entonces empezaron a agarrar el agua de ahí y la estaban consumiendo porque necesitan sobrevivir. Las personas necesitan sobrevivir y somos una plaga. Ahí te das cuenta de que realmente somos una plaga, nos estamos acabando la naturaleza. Entonces empezaron a extraer el agua y se empezó a consumir esa laguna. Ahí.
Bien, entonces esa es una de las recomendaciones que les doy como la empresa del sector primario. Siempre hay que cuidar lo básico para poder tener lo demás. Empresas del sector secundario o industrial se refiere a aquellas que realizan algún proceso de transformación. Bueno, ¿qué significa esto? Que de lo primero, de lo de arriba, de lo que leyó Gerardo, eso lo vamos a ocupar como materia prima para poderlo transformar. Y ya en el sector secundario, ahí vamos a hacer esa transformación. ¿En qué vamos a transformarlo? En autos, en un café para tomar, porque bueno, el café se da en el campo, pero lleva un proceso y ya cuando lo vamos a consumir, ya está listo para tomarlo. Entonces ya forma parte de un sector secundario porque ya tiene una transformación o industrial. Por ejemplo, la tela, ¿sí? Y la transformamos ¿en qué? En una prenda, en un suéter, en un vestido, en un pantalón. O la madera en muebles. Ahí en el sector secundario o industrial es donde está la transformación. Y el sector terciario, ¿me ayudas, Francisco, con el sector terciario? Sí, profe. Empresas del sector terciario o de servicios. Incluye a las empresas cuyo principal elemento es la capacidad humana para realizar trabajos físicos o intelectuales. Comprende también una gran variedad de empresas como las de transporte, bancos, comercio, seguros, hotelería, asesorías, educación, restaurantes, etcétera. Y ahí está muy claro. Entonces, fíjense cómo va en esa clasificación. Primario, agricultura, pesca, ganadería, etcétera. Secundario, la transformación de todo ello, y el secundario, todos los servicios. Y el ejemplo ahí está: hotelería, asesorías, educación, restaurantes. En educación, pues todas las escuelas, desde kinder hasta posgrados. Todo lo de hotelería, todos los de seguros, todas las empresas financieras, bancos, las empresas prestamistas, todos los transportes, de personal, todas las rutas. ¿Sí? Bien. Según la propiedad del capital, perdón, se refiere a si el capital está en poder de los particulares, de organismos públicos o de ambos, en sentido de clasificación. Y lo podemos clasificar en empresa privada, pública y en mixta. La privada es la propiedad del capital, está en manos de privada. Y las empresas públicas es el tipo de empresa en la que el capital le pertenece al Estado o al país. Estado, pues hablando del Estado, cualquier Estado de la República, o al país, pues hablando de todo México, al federal. Puede ser inclusive a nivel local, a Veracruz nada más como ciudad, o provincia. Empresa mixta es el tipo de empresa en la que la propiedad del capital es compartida entre el Estado y los particulares, que se llama descentralización. Como ejemplo, algunos tecnológicos tienen participación del Estado y tienen participación privada. O sea, no te cobran una colegiatura como en algunas empresas particulares, porque tiene participación el gobierno. Entonces el gobierno aporta una parte y el alumno aporta otra parte. En algunos casos le llaman por cooperación.